Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendiciones. Las 17, un problema técnico. Pero aquí estamos. Toque de queda. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que están ahí. Félix Fernández, Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabamos tu nombre. Bendigo Félix y a tu familia. Gloria al Eterno. Canta conmigo esa alabanza y pon a tus hijos en la mano del Señor. A tu generación, de generación en generación. Alabamos tu nombre, Dios. Bendito eres, Padre. Te damos gracias, Señor, que tú eres bueno. Bendice a nuestra familia, a tus hijos, nuestra descendencia, los hijos de los hijos. Están cubiertos por la gracia tuya, mi Dios, por la sangre de Cristo. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos son bendecidos en la mano del Señor. Sí, Señor, los recibimos. Bendice a los nuestros también. Alabado sea Dios. Sí, Padre. Oh, bendito Dios. Pastor Marcos, bendiciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alabado Dios. Santo Padre Pedro. Alabamos tu nombre. Bendito eres, Dios. Alaba a tu Padre, bendícelo. Donde quiera que esté, cúbrelo con la sangre de Cristo. Está en tus manos, mi Dios. Va contigo, mi Dios. Alabado sea tu nombre. Yo te bendigo a ti, tu descendencia. Los que están cerca y los que están lejos. Gloria a Dios, que es ahora, bendiciones. El Señor te ama, recíbelo, recibe su alabanza. Alabado Dios, te alabamos, Padre. Alabamos tu nombre, Dios, exaltado eres. Oh, gracias, Padre, porque podemos adorarte, no importando las circunstancias. No sé lo que te esté pasando, espero que no sea nada malo, pero alaba a tu Padre. Bendice a tus hijos. Oh, bendito Dios. Alabado, Padre. Oh, Padre, en tu gracia quedamos cubiertos, Dios. Narciso, Dios te bendiga. De tus hijos, oh, tu presencia está a tu lado todo el tiempo, donde quiera que estemos. Bendito eres, te bendigo, Narciso, de tu familia, a ti, en el nombre de Jesús. Donde quiera que estés, en cualquier parte del día, a cualquier hora, el Señor bendice a tus hijos, te bendice a ti. Alabado sea el Señor. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Padre. Alabado. Padre eterno, gracias, gracias. Bendito eres, Dios. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Eres más grande que nuestras circunstancias. Alabado Dios. Alabado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios.
Cúbrelo con tu gracia, mi Dios. Padre eterno, te damos gracias. Un poquito tarde, un problema técnico, por eso no evitó que la presencia de Dios inunde este lugar, inunde tu casa, tu carro, tu tablet, tu teléfono, donde quiera que tú estés, que la presencia de Dios te acompañe. Estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey, la cual es pastoreada por el doctor Víctor Río. Gloria a Dios, porque podemos estar juntos a la distancia y poder aprender. Pero antes de empezar con la palabra, adorar al Padre Celestial, esa alabanza, ponla, recítala, créelo y abrázalo. Bendice tu descendencia, como un momento nos bendijeron a nosotros cuando nuestros padres, cuando nuestros abuelos oraron a favor nuestro y tú fuiste bendecido y yo fui bendecido. Igualmente bendecimos nuestra descendencia, los que ya están y los que van a venir, los que están cerca y los que están lejos. Oh, alabado sea el Señor. Un privilegio. Gracias, doctor Río, por la oportunidad que me da cada miércoles a la iglesia de Chapo, a su SRT, a cada líder, a los miembros de la iglesia madre en inglés. Gracias por esta oportunidad de poder estar cada miércoles compartiendo la palabra en el nombre de ustedes, representando la iglesia de Chapo, que queda aquí en Wayne, Nueva Jersey. Quien te habla, tu servidor, el pastor Julio Escoto, parte del equipo de trabajo del doctor Río. María Vargas, Dios te bendiga a ti, a los tuyos. Wow, precioso. Recuerda que si está en el área de Nueva Jersey, cerca de Passaic County o Bergen County, está el condado, la ciudad de Wayne. Ahí queda nuestra iglesia. Si no tiene un lugar donde congregarte y Dios te pone visitarnos, búscalo en la página que lo está viendo. Va a ver nuestra dirección 270 Pine Right en Wayne, New Jersey, y ahí va a poder visitarnos. Si no tiene un lugar, visítanos. Pero si ya tiene un lugar, que el Señor te siga bendiciendo en el lugar que Él te puso. Alabado sea el Señor. Nuestros servicios son los domingos, 9 de la mañana y 10:45. Si quiere llegar temprano y coger el discipulado de 9 a 10, lo puedes tomar. Luego te queda con nosotros. Toma café, chocolate, coma café, pan de bono, empanadilla. Depende de lo que haya ese día. Totalmente gratis para todo el que llegue. Puede disfrutar de eso. Y luego pasa al servicio principal a las 10:45, que es nuestro último servicio. Puede venir acompañado de tus jóvenes si lo tienes, con tus niños si lo tienes, porque tenemos clases para niños en la escuela dominical, tenemos clases para jóvenes adolescentes de 13 a 19 años, ya saliendo para la universidad, y tenemos maestros y facilidades para cada grupo. Sería una bendición que nos pueda visitar si no tiene iglesia, pero si tiene, gloria a Dios, Dios es bueno. Muy bien, el tema que tenemos para hoy es un tema un poquito delicado, porque son de las cosas bíblicas que nos cuesta mucho a los seres humanos aplicar. Toda la Biblia es una práctica, toda la Biblia es una enseñanza para aplicarla en los días que estamos aquí viviendo en la tierra. El tema de hoy en el estudio bíblico del grupo pequeño es justicia y misericordia. Si bien a todos nos encanta que hagan justicia con nosotros, pero no siempre nosotros hacemos justicia con los demás. Si bien a los seres humanos nos encanta y nos agrada y nos fascina que sean misericordiosos con nosotros, pero muchas veces lo menos que tenemos nosotros para los demás es misericordia. Hoy vamos a estar viendo cómo Jesús nos dejó una gran enseñanza utilizando el comportamiento que tenían los legalistas de la ley o los maestros de la ley, llamados fariseos, saduceos, buceos y todos los feos, que eran las diferentes líneas de pensamiento y estudio teológico del judaísmo de la época. El Señor nos da una gran enseñanza. Antonio Orozco, Dios te bendiga, tú eres de los buenos, a ti, a tu esposa y tu nena. Pues sí, vamos a ver cómo el Señor nos va a enseñar y vamos a poder recordar algunas cosas que ya hemos estudiado en otro momento, y si no, hoy la vamos a aprender. Vamos a ver cómo si hay algo de esto que todavía no estamos poniendo en práctica. Pedirle al Señor que mediante la guía del Espíritu Santo nos ayude a practicar esta enseñanza y poder obedecer la enseñanza de nuestro Salvador, de nuestro Yeshua Jesucristo. El verso para memorizar el día de hoy. Pastor Río, bendiciones. Entramos tarde, un problema técnico. La computadora no me quería abrir el PDF ni el Word. No sé por qué. Le tuve que dar redial 2 o 3 veces. Bendiciones, María Zapata. Dios te bendiga.
Recuerda el tema justicia y misericordia, tomando el verso para memorizar el libro de Mateo, capítulo 5, los versos 38 y 39. Y yo sé que ya tú brincaste en tu casa porque te lo sabes. Todo el mundo se lo sabe, incluso los que no son cristianos. Dice así, ojo por ojo. Ya caíste, ¿verdad? ¿Viste que te lo sabes? Verso 38. Ustedes han oído que dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no rinda en aquel que hace el mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, vuelve y ponle la otra. La traducción que tengo arriba dice, vuelve y también con la otra. La Reina Valera dice, ponle la otra mejilla. Vamos a aprender que esto no es un golpe literal para que te den los dos lugares, sino es una segunda oportunidad. Y déjame decirte que yo estoy seguro que a ti y a mí no han dado muchas oportunidades. No una segunda, lo han dado una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Y cuidado si han dado varias por la misericordia que alguien ha aplicado en tu vida y a la mía. Igualmente quizás tú y yo hemos aplicado esa misericordia en alguien que te hace lo mismo y te pide perdón, te hace lo mismo y te pide perdón. Es la práctica que el Señor quiso dejarle ver a los legalistas, porque en esa práctica, siempre y cuando no haya un riesgo de muerte, no estoy diciendo, si te dieron un tiro, deja que te dé otro tiro. No vayas a los extremos. Estamos hablando de oportunidad. Estamos hablando de tener misericordia. Y muchas veces en la justicia, antes de practicarla, practicamos la misericordia. Porque eso es lo que es el Padre. Es misericordioso. Es tardo para la ira. Sí que fuego consumidor, lo dice más adelante. Pero antes de impartirse justicia, extiende la misericordia de la cual tú y yo gozamos. Bien. Verso para memorizar el libro. Mercedita, Dios te bendiga, Dios te guarde, mi prima querida. El libro de Mateo 5, los versos 38 y 39, donde nos habla de que el Señor le recuerda que había escuchado la enseñanza de la ley del galión, ojo por ojo, diente por diente, pues dice, mas hoy te digo, no resista a aquel que hace el mal. Es decir, aquel que te hizo el mal, en un momento quizás esa oportunidad que tú y yo le dimos fue el producto de cambio. Como muchas veces tú y yo obramos mal y alguien nos dio una oportunidad habiendo orado y pudimos cambiar. Gloria a Dios. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aunque sea un término, muchas veces una muletilla que la gente utiliza para continuar pecando. No, fuera de ese uso incorrecto, puedo hacerlo valer en este momento. En la introducción nos dice magistralmente, la explicación bíblica de ojo por ojo y diente por diente es también conocida como la ley del talión. Siempre más adelante, ustedes saben. Término que deriva de la palabra latina tale, que significa edicto, y donde también viene la palabra tar, del español, talión, que significa edicto por la palabra. Recuerde, del origen latín o latino, tale, que significa edicto. La ley de talión se basa en el principio de la justicia retributiva, la cual establece el castigo aplicado debe ser idéntico a la falta cometida. Me voy a detener ahí. Esta fue una práctica totalmente fuera de misericordia, totalmente inhumana, totalmente fuera de cualquier uso humanitario, donde se castigaba a la persona con intención, sin intención, un castigo igual a la falta hecha por otro. Si una persona estaba en el campo trabajando y en un accidente con uno de los instrumentos de cortar la madera, de cortar la grama, el césped, del trabajo del campo, que son herramientas de hierro y punzante con filo, viene uno y le corta la mano al otro, el familiar tenía el derecho de coger un instrumento cortante y cortarle la mano a la persona que le había cortado la mano a su familiar. Muchas veces eran accidentes, otras veces eran intencional. Pero ¿qué sucede cuando el castigo es aplicado por el ser humano? Tiene el gran problema que va a ser hecho según la condición humana del corazón de quien ejerce el castigo. Por eso era tan dañino, por eso que no había misericordia, por eso no había humanidad.
Porque si bien hubiera habido homicidio voluntario y premeditado, muchas veces iban a haber situaciones ajenas a la intención con otra persona con un agravio. Por eso Jesús tiene que venir y decirle, no pueden continuar con esta práctica donde dice que el castigo establecido va a ser igual o idéntico a la falta cometida. Es decir, que si te iban a juzgar por la demanda de la ley, iba a ser, depende del corazón afectado que tenga la persona. La pena aplicada debe ser del mismo peso de la falta cometida. Nancy, Dios te bendiga. Cuando leemos esto, quizás en el fragor del calor del momento del agravio, tú digas, claro que sí, me sacó un ojo, sácale otro. Pero cuando tú ves todas las circunstancias en lo que fue envuelto el agravio, quizás no hubo una intención, quizás hubo negligencia de ambas partes o cualquier cosa que no era hacer daño. Y ahí entonces se convierte en una injusticia. Si hay un daño, si hay una persona agraviada. Miren, no hay una cosa más triste cuando escuchamos los accidentes en los hogares con niños, los accidentes en los lugares que salen con un adulto, y son accidentes que crean daños fuertes. Yo te puedo decir, yo tuve una tía que quedó aplastada por el carro de su papá, que lo entró y se quedó con drive. Ella estaba en la marquesina y quedó aplastada. No le pasó nada, gracias a Dios, porque el carro lo pilló. Igualmente conozco personas que han tenido accidentes trágicos con esa misma índole. Dan para atrás, no ven que trae un niño, hay un adulto y hay una muerte. Esos son ejemplos ahora cotidianos que lamentablemente espero que no pasen. Pero cuando vemos el uso que tenía el pueblo de Israel en aquel momento, por eso luego nace la ciudad del refugio. Esa no es la clase, esa no es el estudio, pero el Señor viene y trabaja con el corazón. Dice, no va a ser así. Vamos a darle una segunda oportunidad. Por eso utiliza el término de la cachetada. Si te dan una mejilla, pon la otra. No es que tú te vas a quedar ahí, sígueme dando, sígueme lastimando. No, es una segunda oportunidad. Aunque sabían, es muy practicado y muy escuchado que las personas que más piden segunda oportunidad son las que menos las dan. Las personas que más piden perdóname mi error son las menos que perdonan. ¿Por qué? Porque antes de establecer el término del principio en lo demás, tengo que establecerlo en mi corazón y aprender a vivir en justicia, en misericordia, y mediante la práctica mía y tuya de justicia y misericordia, podemos ir en un momento a pedir esa misma justicia y misericordia. Pero tenemos que practicarla primero. El Señor dice aquí que debe ser primero afectado la condición del corazón y de la paz para aplicar entonces la consecuencia de un acto. Y piénsalo, primero trabajar en nosotros, aprender tú y yo a caminar practicando la justicia, la paz, aplicando lo que dice el tema de hoy, justicia y misericordia. Y luego que hemos caminado con evidencias claras, que caminamos en justicia, el Señor dice que debemos andar en justicia, que practicamos la misericordia con todo el mundo por igual, no solamente con los seres queridos. Cuando nosotros hacemos petición de esa justicia y de esa misericordia, va a ser fácil que se me aplique porque ya yo lo he hecho primero. Lo difícil es cuando nosotros demandamos lo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Poderoso, ¿verdad? La primera pregunta para el día de hoy, recuérdense que la semana que viene los grupos pequeños de la iglesia de Chapel, aquí en West Nueva Jersey, van a estudiar este mismo tema con su maestro, van a poder ampliarlo más y de poder caminar. María Evangelista, Dios te bendiga, caminar un poquito más, el tiempo aquí es limitado, Dios nos guía a hacerlo de una forma más práctica. Vamos a encontrar la ley del talión en el libro de Levítico, capítulo 24, los versos del 17 al 21, y empieza así mismo, la ley del talión. El que quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que quita la vida a algún animal ajeno pagará el daño con otro animal. El que lesiona a su prójimo se le infligirá el mismo daño que ha causado.
factura por factura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá con carne propia el mismo daño que ha causado. Todo aquel que mate un animal reparará los daños, pero para matar al hombre será condenado a muerte. Incluso, oye bien, si tú matabas a un animal y no tenía cómo repararlo con otro animal, el hombre iba a ser muerto por lo que hizo. Un poquito fuerte, ¿verdad? Gloria a Dios que ya no vivimos, yo diría, un salvajismo de ley y ahí las oportunidades se dan cada día. Pero antes de exigirla, vamos a practicarla nosotros. Primera pregunta de esa parte número 1. ¿Cuál cree que era el objetivo de esta ley? Para mí esta ley no tenía ningún objetivo que hacer un daño mayor. Porque si le cortaran la mano a una persona y ahora tú le cortas la mano al otro, ahora tienes 2 personas sufriendo, 2 personas incapacitadas y 2 familias que no van a poder recibir todos los beneficios. Recuerde que en aquel momento no había gestión 8, no había golfea, no había cupones, no había disability. El que tenía una mano tenía que seguir trabajando con una sola mano hasta que se muriera. Se afectaba todo, primero él como ser humano y toda su familia. Sin hablar de la autoestima, el amor propio y todo lo demás, porque te falta un órgano de tu cuerpo. Para mí, sin hacer esa pregunta, esa ley tenía solamente el objetivo de hacer más daño. ¿A quién aplicaba esta ley? Para todo el mundo. Estas personas lamentablemente practicaban esto para todo el mundo, incluyendo en los familiares de los sacerdotes, lo practicaban entre ellos. Esto era para todos. No había forma de quedar atrás. ¿Qué ocurre cuando una pena como esta es menor a la falta? Mire, imagínate que no fuera algo tan grave y el que va a emitir el juicio hiciera uso mayor a la fuerza de lo que tenía que hacer. Era un daño, pero grave, irreparable. En aquella época no había cirugía de reconstrucción, no había terapia reconstructiva, no había un trabajo para dar luego restablecer esos órganos dañados. Era lastimar todo. Donde el estilo de vida en un momento llegó a ser que 54 años era la edad mayor de adulto de un hombre. Oiga eso, aquí estamos viviendo ahora 84 hasta los 90. En un momento estas personas, la mayoría más grande eran 54, 56, después de ahí moría. Por mil circunstancias, la comida, el agua, las infecciones y otras cosas malas, poca salubridad y muchas cosas malas. Damas, las pobres, sufrían de muchos daños en los partos, infecciones, enfermedades, y así la vida era más corta. Gloria a Dios que la medicina apareció, la penicilina, la ampicilina y los antibióticos. La ley de Talión pone la base de la justicia para el pueblo de Dios, de la cual deriva la paz, el respeto a la propiedad ajena. Si bien esta ley fue un poco trágica para poder poner un control en los robos, para poder poner un control en el respeto a la propiedad ajena, para poder tratar de poner paz en tantos daños físicos, pero a la larga para mí hacía más mal que bien. Para los fariseos habían tomado esta ley como una enseñanza para su prójimo, para vengarse personalmente. Se volvieron legalistas. Oigan bien, ellos utilizaron desde su poder la venganza con esta ley para aplicárselo a lo que no eran de ellos, al prójimo, al pobre. Y se volvieron legalistas, querellosos, pendencieros, se olvidaban de lo más importante que es el amor, el perdón y la misericordia. Querido hermano, yo no me voy a cansar de repetirlo porque el estudio no guía por ahí. Antes de yo comenzar a señalar y a pedir perdón, a pedir amor y misericordia, vamos a practicarlo primero nosotros. El Señor nos dijo una palabra, no solamente hablando del diezmo y del dinero, es mejor dar que recibir. Vamos a dar amor, vamos a dar perdón, vamos a dar misericordia, porque estamos prestos a exigirlo, pero no a darlo. Si es hermoso recibir amor de alguien, ponte tú en la posición del otro. Qué hermoso sentiría recibir amor tuyo y mío. Ponte en la posición del otro. Por favor, sierva. Si es mejor
estar en la posición de perdón que ser perdonado. Si es mejor estar en la posición de yo hago y practico la misericordia sin exigirle misericordia a los demás. Porque se hace una práctica enfermiza, vivir esperando. Si Elba, por favor, me ayuda ahí. Ok. Vivir esperando en los demás que hagan algo que en nosotros mismos no podemos hacer. Interesante esa parte. En el punto número 2, vamos a leer el libro de Mateo 5 del 38 al 42 y vamos a completar la explicación cuando nos dice, tenemos 2 rayas, 2 preguntas, que dice, oye, que te fue dicho. El Señor le recuerda, escucha bien, esto fue lo que te he dicho, pero luego dice, pero yo te digo, ¿me puede ayudar ahí, por favor? Se está escuchando aquí, gracias. ¿De qué? Entonces, ¿verdad? Ok, ahora no se escucha, muy bien. Entonces podemos ver cuando el Señor nos dice, oye, que te fue dicho, y luego la parte de abajo dice, pero yo te digo ahora que hagamos tal cosa. ¿Dónde? Vamos a repetir la lectura. Ustedes han oído que le han dicho ojo por ojo, diente por diente. La primera frase, los fariseos, los legalistas, los que se habían convertido en personas egoístas, vamos a leer de nuevo, pendencieros, querellosos, legalistas, y se vengaban, eran vengativos. De ellos escuchamos la imposición de que era ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor nos dice, lo marqué aquí en letras rojas bien grandes, pero yo te digo, no resistan mal, sino que el que te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele a dar la izquierda. Otra traducción que tengo abajo dice, vuelve también la otra o pon la otra mejilla. Es darle una oportunidad. Quizás tú me estás diciendo, pero Pastor Stanley Castillo, te bendigo, sierva. Tú eres de las buenas y quedan pocas. Tú me dirías, pero Pastor, ya yo le he dado muchas oportunidades. Bueno, si ya te cansaste en tu humanidad, ora al Señor. Si es de Dios, Él te va a decir hasta cuándo. Porque todo tiene un stop. Y si es del Señor, ese stop, Él te va a decir. Pero la parte tuya y mía es darle esa oportunidad. Donde dice también en el verso 40, si alguien te pone pleito para quitarle la camisa, también déjale la capa. Es interesante esta parte, nosotros que somos tan posesivos, tan territorial. En el 40 te dice, si alguien te pone pleito, viene con argumento, con pleito y contienda para quitarte una camisa, no le dé la camisa, dale la capa, que era algo muy importante para taparse del frío en aquella época, en el 41. Si alguien te obliga, oye bien, si alguien te obliga a que le lleve la carga 1 kilómetro, llévaselo 2. El Señor pide mucho de nosotros, nos está enseñando el día de hoy. Aquel que te pida, dale. El que quiere tomar de ti prestado, devuélvele mucho más. No le devuelva con la espalda. Muchas veces nos piden algo que lo tenemos a la mano y pudiendo ayudar decimos que no. El Señor dice, mira, préstaselo, dáselo, que va a ser de bendición. La primera expresión corresponde a la enseñanza de los fariseos, que insistían en la venganza, demandando justicia casi por todo y por cualquier cosa. Eran totalmente vengativos, eran unos conocedores de la ley, pero su práctica no había ningún tipo de amor, ningún tipo de misericordia para la persona. La segunda parte es un consejo de Jesús, que tenemos que perdonar. Tenemos que buscar la forma de hacer las cosas con perdón. Pero no solamente pidiendo perdón, practica el perdón tú también. Es mejor que aprendamos a practicar el perdón. Aún más allá cuando sabemos que con la misma vara que tú vas a medir, que yo voy a medir, vamos a ser medidos. Ese es más fuerte. Esta enseñanza nos recuerda a ti y a mí que con la vara que tú estás midiendo a las personas, con la vara que tú y yo estamos juzgando a los demás, es la misma vara que el Padre va a usar para medirnos y para juzgarnos. Si en algún momento el juicio tuyo y mío es un juicio acomodado a mi ventaja, a mi preferencia, a lo que yo deseo, cuando el Padre vaya a imponer su justicia y su medida en nosotros, va a usar la misma
que tú y yo usamos. Por eso le digo que la enseñanza es que empecemos nosotros a practicar la justicia, a practicar el amor, a practicar esta enseñanza que es la más importante cuando practicamos la justicia, acompañado de la misericordia. Voy a leer esa última parte de ese verso cuando nos dice que nosotros vamos a ser medidos con la misma vara que nosotros vamos a medir. Vamos a ser juzgados con la misma forma de justicia que un día juzgamos a otro. Muchas personas pueden recostarse del grado de inocencia, pero no creo que el Señor pueda ser burlado por ningún hombre, por ningún ser humano. Pregunta número 3. En relación con esto, ¿qué consejo nos da Jesús utilizando el libro de Lucas, capítulo 6, los versos 37 y 38, finalizando y siguiendo la línea de pensamiento que yo estaba hablando? El que juzga a los demás. Tiene mi título de la traducción que estoy leyendo, nueva versión internacional. No juzgue y no se le ha juzgado. No condene y no se le va a condenar. Perdone y se le perdonará. Dé y se le dará. Y se le echará, esa parte a muchos de nosotros nos encanta, y se le va a echar en un regazo una medida llena, aplastada, sacudida, desbordante, porque con la medida con que tú y yo vamos a medir a los otros, con esa misma vamos a ser medida. Verso 38 del libro de Lucas, capítulo 6, nos da un panorama de lo que vamos a recibir cuando vamos a estar en el momento de que el Señor imparta justicia en nosotros. Nos va a recordar que si nosotros dábamos, vamos a recibir. ¿Y qué vamos a recibir? Lo que dimos. Si nosotros dimos algo bueno, el Señor nos va a dar y nos va a echar en el regazo una medida grande, una porción de remesada, sacudida. Tú ves como tú echas mucha harina o mucho frijol o mucho arroz en un saco y después que está lleno tú lo mueves para que coja más y lo aplata para que coja más, le pone presión hacia abajo. Eso le decimos los dominicanos, aplastar, por presión hacia abajo. El Señor dice que va a aplastar, va a ser sacudida y desbordante la medida que nos va a dar. Lo fuerte de esto es que si tú y yo estamos dando, juzgando a los demás, así va a ser la parte que nos va a tocar de juicio. Si nosotros vamos a estar condenando a los demás, cuando nos toque a nosotros, el juicio de Dios va a ser medida llena, aplastada, sacudida, desbordante de juicio, de condena y de acusación, porque eso fue lo que tú y yo hicimos. Poderoso, ¿verdad? Nos ayuda el Señor con su Santo Espíritu a aplicar esta palabra para bien. No tirársela a nadie, aplicarla para nosotros. No ponerla solamente para que otro pueda recibirla, sino para que tú y yo podamos aprender y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a vencer esta carne y a caminar en amor y misericordia. Y cuando alguien quiera ser juzgado, tú no lo juzgues, yo tampoco. Cuando alguien quiera condenar, tú no lo condenes, yo tampoco. Cuando alguien no te quiera perdonar, perdónalo y nosotros vamos a perdonar, porque el Señor cuando nos venga a dar lo que nosotros hemos dado a los demás, lo va a dar con esta porción fuerte, aplastada, mecida y desbordante. Espero que sea la parte buena, porque si no, wow, wow, wow. Continuamos con la pregunta número 4. ¿Qué consejo dio Pablo a los corintios en la parte de la plenitud para las tribus? ¿Cuál fue el consejo cuando ellos peleaban? ¿Cuál fue el consejo que Pablo le dio a las tribus? Ven acá, ¿por qué ustedes están peleando? ¿Por qué esta contienda? Primera de Corintios 6, los versos 5 al 7. Digo esto para que le dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar estos pleitos entre creyentes?
¿Acaso no hay uno entre ustedes con amor, con paciencia, con serenidad, que pueda juzgar y ayudar a las dos partes a llegar a conciliar esta contienda? Pablo digo esto para que le dé vergüenza cómo hacer que entre ustedes se están peleando y no hay uno que pueda traer las dos partes a conciliar el conflicto. En cambio, un hermano demanda a otro hermano. Y esto es ridículo que esté pasando. En realidad ya no es una vergüenza, sino son solo pleitos entre ustedes. Sería mejor soportar la injusticia, sería mejor dejar el fraude. Es más, Pablo dice, mira, para que no peleen, yo prefiero que el que hizo la injusticia, el que la recibe, la soporte, para que dejen de pelear. Yo prefiero que el que fue engañado se quede engañado, para que pare la contienda entre ustedes, porque era un ejemplo negativo para el pueblo de Dios. Era un ejemplo que no era agradable para el pueblo de Dios, porque las demás naciones, los gentiles, entre ellos, los no creyentes, veían como la gente de fe, los hijos de Abraham, peleaban entre sí, se demandaban injusticia, se hacían fraude y el testimonio le hacía daño a todo el pueblo elegido de Dios. En el libro, la quinta pregunta, esa era la cuarta, la quinta, que dice, según el libro de Gálatas 6, 1, ¿cómo debemos tratar a los que cometen falta? Vamos a ver la instrucción que Pablo le da al libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, cómo deberíamos tratar a los que cometen falta. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, los que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también usted puede ser tentado. Si bien Pablo le está diciendo que una persona podía caer en el pecado, y cuando los demás, en la evidencia del pecado, iban a ayudar a socorrer a esta persona que estaba en desgracia por haber pecado, llamaba a la restauración, pero una restauración con una actitud de humildad, una restauración de cuidado, no solamente de cuidar a esa persona, pero cuídate tú, porque el próximo puede ser tú o puede ser yo. Dios nos libre. Poderoso, ¿verdad? El Señor nos libre de caer en tentación. Está puesta en la oración. Líbrame del mal, Padre, líbrame de caer en tentación. Señor, te libre, te guarda a mí también. Pablo nos da el consejo que tenemos que, si somos supuestamente más espirituales, ayudar a restaurar. Yo sé que no es una práctica muy usada en la iglesia, no es una práctica muy puesta de manifiesto cuando alguien cae en pecado, cuando alguien cae en desgracia por un desliz, por la razón que sea, el pecado que sea. Son muy pocos los que continúan buscándolo, ayudándolo para restaurar esa persona que cayó. Y el mundo critica mucho a los hermanos de fe como tú y como yo, porque dicen que somos el único ejército que abandona el soldado caído. La ley del army es que nadie se quede atrás. El que cayó en el combate tiene el derecho a ser rescatado. Olvídate si te van a dar corazón púrpura, pero es una ley. Un soldado yo no lo dejo atrás. Cuando alguien caiga, los que estamos alrededor, si nos creemos espirituales, vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Porque al cuidarlo a él, cuidarnos a nosotros, tenemos que estar pendientes a que no seamos tú y yo los próximos en caer. Nos guarde el Señor. Si aplicamos la ley de talión contra su adversario de pecar en contra de Dios, no vamos a estar respaldados por el Señor. Pero sepa que de esa misma ley se va a aplicar tanto en tu vida y en la mía cuando nosotros fallemos. Por lo tanto, Jesús nos aconseja que no seamos duros con esa persona cuando lo veamos como un adversario. Que no seamos legalistas al extremo.
sino que levantemos nuestras almas para ayudar a esta persona, que busquemos la forma de ayudar y apliquemos la ley del perdón y la misericordia, no la ley del talión, perdón y misericordia. Yo sé que quizás tú me estás hablando, pero hay personas que piden perdón y siguen haciendo lo mismo por lo cual pidieron perdón. Entonces ora por esa persona, intercede por esa persona, porque tú y yo no somos más santos, ni menos, ni más que ellos. Quizás hay un problema clínico, que la persona sigue pidiendo perdón y sigue haciendo lo mismo, pero tú y yo no somos Dios. No lo somos. Porque en un momento tú y yo hemos fallado. En algún momento alguien no ha perdonado. En algún momento alguien ha extendido misericordia para tu vida y para la mía. Quizá no sea todas las veces que muchas personas lo hacen, pero una vez que lo han hecho es suficiente evidencia para practicar tú y yo todas las veces que podamos el perdón y la misericordia. Wow, poderoso, ¿verdad que sí? Punto número 7, según el libro de Santiago, capítulo 2, verso 13, ¿por qué la ley del perdón es superior a la ley del talión? Buenísimo, lo dije que estaba en el estudio. Wow, qué lindo. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Hermano, mire, nosotros podemos manipular las cosas. Podemos torcer la palabra para frente a los hombres lograr salirnos con la nuestra, mediante la manipulación de la palabra, el engaño y poner las cosas a nuestro favor. Pero hay un Dios en los cielos que nadie lo puede burlar. Hay una ley divina superior a la de los hombres. Y cuando la persona, mediante el uso de la manipulación, el engaño y el uso y el tema de cambiar las palabras a su favor para recibir perdón y misericordia, cuando ellos ni practican el perdón ni la misericordia, esos resultados son pequeños, porque el Dios que está en los cielos está mirando. Y cuando tú y yo burlamos al hombre, Dios dice, burlaste al hombre, pero a mí no, porque yo todo lo veo y yo lo sé todo. Y yo llego a donde no llego al hombre, que es al corazón. Cuidado de que no querer nosotros ser más inteligentes que Dios. Y aprendamos según el libro de Santiago, capítulo 2, verso 13, porque habrá un juicio sin compasión para todo aquel que actúa sin compasión. La compasión triunfa en ese juicio. Y ese juicio lo hace Dios. Ese juicio lo hace Dios. Miren, no hay algo más hermoso cuando uno falla y uno pide perdón aunque no se lo den. Pero un perdón genuino, con intención de no volver a hacerlo. Porque créanme que hemos cometido errores. Hay veces que uno, como dicen por ahí un chiste, introduce las extremidades y las cuatro, las manos también. No solamente mete la pata, comete errores grandes. Pero esos errores son humanos. Pero hay algo hermoso que es el arrepentimiento genuino. El pedir perdón con una intención real de no volverlo a hacer ante Dios y ante los hombres. Como aquel hombre que dijo, he pecado contra ti, Dios, y contra los hombres, perdóname. Lo hizo David. El hijo pródigo dice, he pecado contra Dios y contra mi padre, y pidió perdón. Y muchas escenas en la Biblia donde nos enseñan hombres que en un momento cometieron pecado contra Dios y contra los hombres, y mediante un arrepentimiento genuino, sin intención de volverlo a hacer, la misericordia del hombre manifestada por Dios en ese ser recibió perdón. Pero cuidado, si tú y yo caminamos siendo poco compasivos, solamente queriendo manipular que a favor nuestro obre todo, mientras yo hacia lo demás no practico esa compasión, dice el libro de Santiago que va a haber un juicio por Dios y ahí la compasión va a triunfar. Wow, qué hermoso es poder aprender de parte de Dios todo el estudio de hoy que lleva lo que es justicia y lo que es misericordia, entendiendo
que tenemos que aprender a practicar esta justicia, esta misericordia, no solamente con nuestros seres queridos, sino con todo el que está a nuestro lado. Porque si hermoso es recibir el perdón más humano, más valiente, te hace más hombre, te hace más mujer, cuando dice yo fallé, no quiero volverlo a hacer, fallé, no actué de la forma correcta. No hice lo que era debido. No dije lo que era correcto. Tomé lo que no era mío. Cualquier cosa, reconocerla desde el punto de vista de la humildad, de la humillación ante Dios, ante los hombres. Y buscando primeramente el perdón de Dios y la misericordia de Dios, el humano nos la va a impartir también. Gloria a Dios. Exija justicia solamente como un último recurso, cuando ya no haya remedio. Y tercero, está siendo afectado. Mira cómo lo pone el autor, que nosotros recorramos a ese medio de utilizar solamente cuando ya no hay remedio, cuando tercero han sido afectados. Que su primera reacción sea la de misericordia, el perdón y la restauración. Asegúrese siempre de haber agotado toda la vía humana antes de proceder legalmente, y siempre dé una nueva oportunidad a quien genuinamente se ha arrepentido. Muy interesante que el autor nos recuerda esto, y lo voy a leer más despacio. Que la primera opción, no dije que me voy a poner yo, que nuestra primera reacción sea la misericordia, el perdón, la restauración de todos nosotros. Bien, asegúrese siempre, vamos a asegurarnos siempre de haber agotado todas las vías humanas antes de proceder legalmente. Vamos a asegurarnos que esto no fue a la primera, a la segunda, que hemos agotado todas las vías humanas antes de proceder legalmente. Y siempre, dice aquí, siempre vamos a dar una nueva oportunidad. ¿A quién le vamos a dar esa oportunidad? A quien genuinamente se ha arrepentido. ¿Por qué vemos el arrepentimiento genuino? Porque hay personas que se arrepienten de labios. El Señor le decía, de labios pronuncian algo, pero en su corazón siguen haciendo lo mismo. Pero siguen cometiendo el mismo agravio por el cual habían pedido perdón días antes o horas antes. Cuando practiquemos la ley del perdón, sea semejante a Dios. Cuando da otra oportunidad, aunque pudo haber usado el litigio de derecho de justicia, se vuelve como su Padre Celestial y hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso es lo que hace Dios cuando nos da otra oportunidad a todos los seres humanos. Que hace salir el sol, la bendición del sol para buenos y malos. Y viven por encima de los sentimientos humanos. Vamos a asegurarnos, queridos hermanos que me escuchan, en darle la oportunidad a estos seres humanos que genuinamente se han arrepentido. Como tú y yo en un momento nos arrepentimos genuinamente, sin intención de volver a cometer el error, sin intención de volver a calumniar, sin intención de volver a mentir, sin intención de volver a robar, a dañar, a herir o marcillar a alguien, y recibimos en ese momento un perdón porque nos arrepentimos genuinamente. No te olvides nunca que alguien nos ha perdonado. No te olvides nunca que alguien ha practicado la misericordia en nuestras vidas. Vamos a practicarla, guiado por el Espíritu Santo, porque cuando hacemos eso, nos vamos a parecer a nuestro Padre Celestial, nos vamos a imitar a Dios. Qué hermoso es el Señor. Con eso terminamos el estudio. Déjame ver si me abren la petición de oración para este día, porque me estaba dando un poquito de brega abrir el Word. Gloria al Eterno. Alabado es Dios. Disfrútate este estudio en su grupo. Gloria a Dios pudo abrir. Dios es bueno. Vamos a dar la primera acción de gracia
Maribel Campo sigue, aunque aún sigue internado por los médicos, nos dijo que no tiene necesidad de ser operada. Damos gracias a Dios de que no hay necesidad de operación. Van a continuar haciendo análisis para ver y esté pronto de regreso a su casa. Joana Méndez nos informa que el bebé Gabrielito ya ha sido evaluado y todo está bien. Gloria a Dios. Da muchas gracias por las oraciones, que continuemos orando por Gabrielito. Alabado sea el Señor. Marilena da gracias y agradece a Dios por todas las oraciones por su papá, que ya se está recuperando en la ciudad de Perú. Qué bueno, Marilena, que tu papá está recuperándose. Vamos a seguir orando. Estamos agradecidos para el Señor. En Brasil están celebrando los 200 años de su independencia. Felicitamos a todos los hermanos que están en Brasil, tanto los hispanos como los brasileños. Lo bendecimos. 200 años de independencia. Gloria a Dios. Petición de oración para que continuemos. Muchas de estas peticiones el doctor Víctor Ríos, nuestro senior pastor, la va a estar diciendo el viernes en el programa Buscando el Rostro del Señor. Oramos por la salud, por la hermanita Gisela Sabatel. Vamos a seguir orando por ella, su problema de salud. Vamos a orar por esa petición. También vamos a orar por Olguita, pide oración por el procedimiento médico. Olguita, esperemos que no sea necesario hacer ningún procedimiento en ti y que el Señor haga la obra en tu cuerpo. Pedimos por los procedimientos médicos de Enis Sabatel. Esto va a ser día 7. Esta oración vamos a orar para que Enis Sabatel en su procedimiento salga todo bien. Fred Vázquez continúa con un poquito de problema en la garganta. Fred, vamos a orar para que este virus quede fuera y esos problemas musculares también el Señor lo restaure. Cada una de estas peticiones está en la mano del Señor. Y yo sé que todos juntos vamos a continuar orando los unos por los otros. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, agradecemos tu amor, tu misericordia. Agradecemos y estamos eternamente, no tenemos cómo pagar el perdón de nuestro pecado por Jesucristo en la cruz. Padre, ayúdanos a continuar confiado en ti, a depender de ti. Te damos las gracias por cada oración contestada y ponemos ante el trono tuyo cada una de estas peticiones, cada uno de estos procedimientos, que no haya que hacer nada, que no tengamos que estos hermanos proceder, ni Fred, ni Olguita, ni ninguno de ellos tengan que ir al médico, porque tú lo vas a arreglar antes de que lleguen. Cuando vaya allá, dice, tú no tienes nada, te puedes regresar. Padre, creemos que tú tienes el poder de restaurar cada parte de nuestro cuerpo, porque tú lo creaste, tú lo conoces. Y conforme a tu propósito, tu amor y a tu misericordia, te va a manifestar con la salud y la estabilidad de nuestros cuerpos. Te pedimos cada una de estas cosas en el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando a favor nuestro, Señor, mediante la restauración de la estabilidad de nuestras vidas en la salud. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Tengo por aquí una adoración de ver si sale en el día de hoy para poder terminar. No dejen de orar los unos por los otros. Vamos a seguir confiados en el Señor, que Él esté en control, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alaba y confía en el Señor. Despídete conmigo junto con esta oración. Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te bendiga, te haga resplandecer, ponga en ti paz, te cubra, te bendiga, a ti, tu descendencia y a cada uno de ellos por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Alabado Dios. Bendito Dios.
Señor. María Zapata, te bendigo. En el nombre de Jesús. Teresa, Aurora, Dios te bendiga. Tu casa, tus hijos, tu descendencia. Alabado Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria, Padre eterno. Escucha, escucha. Alabamos tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre. Bendito eres, Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Que te cubra con toda tu gracia. Bendito eres, mi Dios. Exaltado eres. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Bendito Dios. Familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Alabado Dios. Familia Sí, Señor. Sí, Señor. Lo creemos. Oh, Padre. Gracias, Padre eterno. Alabado eres. Bendito Dios. Gracias, Padre eterno. Bendito eres, mi Dios. Gracias. Alabado sea el